Un viejo granjero acoge a un bebé abandonado en su puerta. Años después, un extraño aparece revelando la verdadera identidad del niño. Las botas de Edward crujían suavemente sobre las hojas secas caídas mientras caminaba pausadamente por la tranquila extensión de su granja en Vermont. La niebla matutina aún se aferraba a los campos, envolviendo los dorados matices del amanecer con un velo plateado. A sus 70 años, Edward se movía con un paso deliberado. Los años se reflejaban en cada movimiento cuidadoso. La granja había sido su hogar por más de 5 décadas, un sueño compartido estrechamente con Helen, su esposa durante 50 años, quien ya hacía 3 años que había fallecido. No tuvieron hijos. Al acercarse a la modesta casa de campo, en marcado contraste con los vastos campos que la rodeaban, Edward se detuvo. El aire, usualmente impregnado con el aroma del pasto húmedo y la tierra, llevaba una nota diferente esa mañana. Un suave llanto persistente que parecía fuera de lugar en la tranquilidad. El ceño de Edward se frunció ligeramente mientras seguía el sonido, su corazón acelerándose con una mezcla de preocupación y curiosidad. El llanto lo guió hasta su porche, donde una pequeña canasta tejida yacía justo más allá de los crujientes escalones de madera. Dentro, envuelto en una mantita azul claro que parecía demasiado fina para el frío de la mañana, había un bebé. Los ojos de Edward se abrieron de par en par por la sorpresa. Sus manos ásperas temblaban mientras se inclinaba, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustar al pequeño. «Bueno, ¿y tú quién eres?», murmuró Edward. Su voz era un susurro ronco, mientras levantaba con delicadeza el borde de la manta. El bebé, al escuchar la calidez en la voz de Edward, se calmó un poco. Sus grandes ojos miraban hacia el rostro arrugado del viejo granjero. Al lado del bebé, Edward notó una pequeña nota, toscamente arrancada de un pedazo de papel más grande. La recogió, sus dedos luchando ligeramente con la delicada tarea. La nota era simple, casi dolorosamente así. «Se llama Jack. Por favor, cuídelo». Edward volvió a mirar al bebé. Jack. Su mente corría con preguntas. ¿Quién dejaría un bebé aquí? ¿Por qué? Pero mientras observaba el pequeño pecho de Jack subir y bajar con cada pequeña respiración, Edward sintió una resolución a sentarse en él. Recordó la compasión siempre presente de Helen, su creencia de que la decisión correcta siempre se hacía evidente si uno escuchaba con suficiente atención. «Está bien, Jack», dijo Edward suavemente, una sonrisa tierna asomando a través de su sorpresa inicial. «Vamos a llevarte adentro. Hace demasiado frío aquí afuera para un pequeñín como tú». Lo llevó dentro, sus pasos ahora apresurados con un propósito. Al cruzar el umbral de su hogar, Edward sintió un cambio dentro de las paredes, como si la casa misma reconociera la importancia de esta nueva presencia. Colocó a Jack en una cama improvisada en la sala de estar, un viejo Moisés que había pertenecido a sus propios hijos, desempolvado pero aún resistente. A medida que el sol se elevaba más alto, proyectando rayos de luz a través de las ventanas, Edward hizo un rápido inventario de lo que tenía a mano que podría ser útil para un bebé. Sin embargo, sabía que necesitaría más, mucho más. Un viaje al pueblo era necesario, algo que no había hecho en bastante tiempo. Pero, primero, necesitaba asegurarse de que Jack estuviera cómodo y seguro. Mientras se preparaba para salir, Edward echó un último vistazo a Jack, que ya se había quedado dormido. Un sentimiento de protección, feroz e inesperado, se levantó en el pecho de Edward. No estaba seguro de qué había traído a Jack a su puerta, ni qué deparaba el futuro para ambos. Pero en ese momento, Edward sabía una cosa con certeza. Haría todo lo posible para cuidar de este pequeño que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Edward agarró sus llaves,
su abrigo y su sombrero, y salió, cerrando la puerta tras de sí. Mientras arrancaba su camioneta y conducía por el camino de grava que llevaba al pueblo, Edward sintió un optimismo cauteloso agitándose dentro de él. Era la primera vez en 3 años que el peso de la soledad parecía un poco más ligero sobre sus hombros. El pueblo de Brattleboro era lo suficientemente pequeño como para que las noticias viajaran más rápido que el viento. Mientras la vieja camioneta Ford de Edward avanzaba por la calle principal, algunos madrugadores giraron la cabeza, curiosos por la aparición repentina del habitualmente solitario granjero. Edward estacionó frente a la tienda general de Thompson, la primera parada en su inesperada y necesaria ronda de recados. El tintineo cálido de la campanilla sobre la puerta anunció su entrada, llamando la atención de Sarah Thompson, la dueña de la tienda y una vieja conocida. «Mira nada más, si no es Edward. No te vemos tan seguido por aquí», comentó, con una sonrisa que se extendió por su rostro. «Buenos días, Sarah. Tengo una situación un poco fuera de lo común», comenzó Edward, con un tono que revelaba un poco del tumulto de la mañana. «¿Oh?» Sarah se inclinó hacia adelante, su interés despertado mientras se limpiaba las manos en su delantal. Edward respiró hondo. «Esta mañana encontré un bebé en mi puerta. Un niño, se llama Jack». Los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa, pero se suavizaron a medida que procesaba la noticia. «Oh, Edward, eso es. ¿Estás seguro de que puedes con esto?» «Parece que no me queda de otra», respondió Edward con un tono firme. «Necesito provisiones, leche, pañales, lo que creas que un bebé necesita». Sin dudarlo, Sarah se puso en acción recogiendo artículos por toda la tienda. Fórmula para bebés, biberones, un pequeño paquete de pañales y algunas mantitas suaves. «Y también necesitarás uno de estos», dijo, entregándole un manual básico para el cuidado del bebé, una sonrisa pícara asomando en sus labios. «Hace tiempo que tus hijos eran así de pequeños». «Más que un poco», respondió Edward con una carcajada, reconociendo la subestimación mientras colocaba los artículos en el mostrador. Sarah pasó los artículos por la caja registradora. Sus movimientos eran eficientes pero considerados. «Sabes, mi hermana todavía hace trabajos de niñera a tiempo parcial. Podría llamarla por ti». «Eso sería de gran ayuda, Sarah. Gracias», asintió Edward, agradecido por la oferta y la facilidad de las viejas amistades. Mientras cargaba las provisiones en la parte trasera de su camioneta, no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y energía nerviosa. El camino de regreso a la granja fue silencioso, dándole tiempo para reflexionar sobre todos los cambios que estaban por venir. Echó un vistazo al manual de bebé en el asiento del copiloto. Su portada mostraba a un infante durmiendo plácidamente. Edward sonrió ligeramente, con la esperanza de que Jack fuera un buen dormilón. Al llegar de nuevo a la granja, Edward llevó las provisiones adentro y las colocó junto a la cama improvisada que había creado para Jack. El pequeño aún dormía, ajeno al mundo que lo rodeaba. Edward se tomó un momento para observarlo, sintiendo una ola de protección dentro de él. Preparó un biberón de fórmula con cuidadosa atención a las instrucciones que Sarah le había repasado rápidamente en la tienda. Cuando Jack se despertó, llorando con el hambre feroz que solo un recién nacido puede tener, Edward estaba listo. Lo levantó con suavidad, sintiendo el pequeño peso de él asentarse contra su pecho. Sentado en la vieja mecedora que había pertenecido a Helen, Edward alimentó al bebé, sus movimientos torpes pero determinados. A medida que los llantos de Jack disminuían, reemplazados por los suaves sonidos de la alimentación satisfecha, la mente de Edward se desvió hacia Helen. Ella
Habría amado esto, pensó. Ella siempre había sido la que tenía una capacidad ilimitada para cuidar y amar. Y ahora, Edward se encontraba canalizando su espíritu mientras miraba la diminuta carita que dependía por completo de él. Después de que Jack terminó su biberón y volvió a quedarse dormido, Edward lo colocó suavemente de nuevo en el Moisés. Salió al exterior, tomándose un momento para respirar el aire fresco. La granja, con sus acres extensos y el telón de fondo de las montañas verdes, parecía abrazarlo, asegurándole en silencio que esto era lo correcto. De regreso dentro, levantó el teléfono y marcó el número que Sara le había dado de su hermana. Organizar ayuda era el siguiente paso lógico, y Edward sintió un cosquilleo inusual ante el futuro que se desplegaba ante él. Esto no era la jubilación tranquila que había imaginado, pero mientras terminaba la llamada con los arreglos hechos, se dio cuenta de que podría ser algo mejor. Edward sabía que el camino por delante sería desafiante, pero mientras se acomodaba para la noche, un sentido de propósito echó raíces. Ya no estaba solo. Tenía a Jack y juntos navegarían esta nueva vida. La noche cayó sobre la granja. Las estrellas parpadeaban en el cielo como si le guiñaran un ojo, al hombre solitario que había encontrado una nueva razón para despertar cada mañana. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la granja de Edward mientras caminaba, con Jack acurrucado con seguridad en un portabebés sobre su pecho. Edward apretó a Jack con más fuerza de manera instintiva cuando vio que un hombre se acercaba. «¿Edward Marshall?», preguntó el desconocido al acercarse. Su voz llevaba una mezcla de autoridad y calidez inesperada. «Sí», respondió Edward con cautela, su voz firme a pesar de la confusión que bullía en su mente. «¿Puedo ayudarlo en algo?». El hombre se detuvo a pocos pasos de distancia. Su expresión se suavizó al posar los ojos en Jack. «Me llamo Michael Hartford. Sé que esto puede ser un golpe fuerte, y lamento lo abrupto de mi visita, pero creo que soy el padre biológico de Jack». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento Edward sintió que el suelo bajo sus pies podía desmoronarse. El bebé en sus brazos seguía ajeno a todo, balbuceando y estirando sus manos regordetas hacia el desconocido. «Yo». «¿Qué le hace pensar eso?». Edward logró decir, su voz cargada con un tono protector. Michael metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía. Se la entregó a Edward, quien la tomó con vacilación. La foto mostraba a una mujer sosteniendo a un recién nacido, su sonrisa cansada pero radiante. «Esa es mi esposa, Anna. Falleció poco después de que naciera nuestro hijo. Lo secuestraron del hospital y hemos estado buscándolo desde entonces». Edward examinó la foto. La semejanza entre Jack y el bebé era innegable. Su corazón se hundió al darse cuenta de lo que esto podría significar, pero no podía negar la evidencia que tenía frente a él. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Edward, su mente corriendo a través de las implicaciones de esta revelación. «Contratamos a un investigador privado después de que la policía abandonara el caso. Nos tomó años, pero finalmente lo rastreamos hasta aquí, hasta ti», explicó Michael, su voz cargada con años de esperanza reprimida y desesperación. Edward sintió una punzada de simpatía por el hombre que tenía delante, destrozado por el dolor inimaginable de perder a un hijo de esa manera. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentimiento de protección feroz surgió dentro de él por el pequeño que se había convertido en su mundo. «Escucha, yo he estado cuidando de Jack. Él es mi hijo ahora. Prometí cuidarlo», dijo Edward, las palabras cargadas de emoción. «Entiendo cómo te debes sentir, y no puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ti», dijo Michael, dando un paso más cerca,
sin apartar la mirada de Jack. No quiero quitarle un hogar donde es amado. Quizás hay una manera en que podamos resolver esto juntos. Edward miró a Jack, ajeno a la gravedad de la conversación de los adultos. Sabía lo que era perder a alguien irreemplazable. La idea de perder a Jack era insoportable. Tal vez deberíamos sentarnos y hablar, sugirió Edward después de un largo momento, señalando hacia el porche. Quiero lo mejor para Jack, pero necesito entender todo. Michael asintió, con una expresión de alivio momentáneo, mientras caminaban de regreso a la casa. Mientras se acomodaban en las viejas sillas junto a la chimenea, la conversación que comenzó fue la primera de muchas, recorriendo el delicado camino de formar un nuevo tipo de familia para Jack. El fuego estaba bajo, emitiendo un suave resplandor reconfortante que desmentía la tensión de su encuentro. Jack, completamente ajeno a la gravedad de la conversación, estaba acurrucado en una cuna cercana, dejando escapar de vez en cuando un suave gorjeo que rompía el pesado silencio. Edward, sé que esto es difícil, comenzó Michael. Hace 6 años, mi vida se convirtió en una pesadilla de la que he estado intentando despertar desde entonces. Edward se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, sus dedos entrelazados fuertemente. Su rostro era una máscara de atención cautelosa. Mi esposa, Anna, y yo estábamos extasiados cuando nació Jack. Fue el día más feliz de nuestras vidas, continuó Michael, sacando una pequeña cartera de cuero desgastada de su bolsillo. La abrió, revelando una pulsera de hospital descolorida y una diminuta huella de mano arrugada. Esto era de Jack en el hospital. Tenía solo un día de nacido cuando sucedió. La mirada de Edward se posó en la diminuta huella de mano, y su corazón se apretó al pensar en un bebé tan pequeño y vulnerable siendo arrebatado de sus padres. No podía imaginar el dolor y el pánico que debieron haber sentido. El día después de que Jack nació, se suponía que Anna iba a ser dada de alta del hospital. Yo había ido a casa para recoger algunas cosas para ella y el bebé. Cuando regresé, encontré la habitación en desorden. Anna inconsciente en el suelo. Y Jack. Jack ya no estaba. La voz de Michael se quebró y se detuvo un momento, tomando un respiro profundo antes de continuar. Anna nunca se recuperó. Falleció sin haber visto a Jack de nuevo. La policía investigó, pero nunca encontraron ni rastro de él. Cuando la pista se enfrió, contraté a investigadores privados. Seguí cada pista, cada rumor, por más tenue que fuera. Edward permaneció en silencio, asimilando el profundo dolor en la historia de Michael. Miró a Jack, que dormía plácidamente, ajeno a los trágicos eventos que rodeaban su temprana vida. He pasado estos años atormentado por la idea de que mi hijo estaba en algún lugar, tal vez necesitándome, y yo sin poder hacer nada para protegerlo, dijo Michael, sin apartar la vista de la cuna de Jack. Encontrarlo aquí, contigo, es más de lo que había esperado. Edward se removió incómodo. El sentimiento protector que tenía por Jack era abrumador, pero al escuchar el dolor en la historia de Michael, no pudo evitar sentir empatía. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora?, preguntó Edward, su voz baja, reflejando una mezcla de cautela y disposición para escuchar. No quiero simplemente llevarme a Jack, dijo Michael, inclinándose hacia adelante, con sinceridad. Puedo ver que lo cuidas mucho. Se ve feliz, sano. Has sido su familia, y eso es más de lo que yo podría haberle dado en estos años. Tal vez haya una forma en que ambos podamos estar en su vida. Edward consideró la propuesta de Michael. La idea de perder a Jack era insoportable,
pero negarle la oportunidad de conocer a su padre biológico, especialmente bajo circunstancias tan desgarradoras, también le parecía incorrecto. «Quizá deberíamos empezar despacio», sugirió Edward después de un largo silencio. «Conocernos mejor. Y Jack puede conocerte también, en un ambiente familiar». Michael asintió, con alivio visible en su rostro. «Me gustaría eso. Solo quiero ser parte de su vida, aunque sea de una manera pequeña». A medida que discutían los detalles, la incomodidad inicial dio paso a una relación cautelosa. Acordaron visitas regulares, aumentando gradualmente a medida que Jack se acostumbrara a Michael. La conversación con Michael había dejado una palpable tensión en el aire de la vieja granja. Jack, ahora despierto y juguetón en su silla alta, seguía completamente ajeno a las complejidades que los adultos estaban intentando manejar. Un suave golpe en la puerta interrumpió la contemplación de Edward. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió para encontrar a Michael allí, con un sobre de Manila en la mano. «Buenos días, Edward. Pensé que sería mejor terminar con esto lo antes posible», dijo Michael, ofreciendo una leve inclinación de cabeza mientras entraba. «Vamos a hacerlo», respondió Edward, su voz firme, pero sus manos revelando un leve temblor mientras aceptaba el sobre. Se sentaron en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habían compartido su agitada presentación apenas un día antes. Michael sacó varios documentos y una pequeña unidad USB del sobre. «Estos son los resultados de la prueba de ADN y los registros de nacimiento de Jack, junto con algunas fotos de él en el hospital», explicó Michael, colocando cada artículo con una precisión que hablaba de muchas noches dedicadas a organizar y reorganizar la evidencia. Edward respiró hondo y comenzó a revisar los papeles. Los resultados de ADN eran claros, mostrando una probabilidad del 9% de paternidad para Michael. Los registros de nacimiento eran igualmente concluyentes, listando a Michael Hartford y Anna Hartford como los padres, con la misma fecha de nacimiento que había sido garabateada en la nota que dejaron con Jack. «Es mucho para asimilar, lo sé», dijo Michael, suavizando su tono. «Solo puedo imaginar cómo te debes sentir». Edward levantó la vista de los documentos, sus ojos encontrándose con los de Michael. «No se trata solo de cómo me siento. Se trata de Jack. Es muy joven para entender todo esto ahora, pero algún día querrá saber quién es, de dónde viene». Michael asintió, en señal de acuerdo. «Por eso estoy aquí, no solo por mí, sino también por él. Jack merece conocer toda su historia». La habitación quedó en silencio, salvo por el suave balbuceo de Jack mientras jugaba con sus juguetes. La mirada de Edward se dirigió hacia el pequeño, completamente absorto en su mundo de formas y colores. La decisión que tenía ante sí era monumental, no solo para él, sino para el futuro de Jack. Después de un momento de pesado silencio, Edward habló. «He sido su padre en todos los sentidos que han importado durante estos 6 años. Pero no puedo ignorar la verdad que contienen estos papeles, ni quiero negarle a Jack una parte de su vida que le pertenece». Michael se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. «No quiero alejarlo de ti, Edward. Tú también eres su papá, en todos los aspectos que cuentan. Tal vez haya una forma en que ambos podamos estar en su vida». Edward reflexionó sobre esto, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. «Tendremos que ver cómo podemos hacerlo para todos nosotros, especialmente para Jack». «Por supuesto», coincidió Michael de inmediato. «Haré lo que sea necesario. Estoy aquí para ayudar a que esta transición sea lo más suave posible». «Entonces empezaremos con visitas», sugirió Edward, con una voz ahora más firme, mientras el camino a seguir comenzaba a aclararse un poco.
Puedes venir a visitarlo, pasar tiempo con él aquí. Veremos cómo va, y lo haremos poco a poco. Eso suena perfecto, respondió Michael, con un alivio cauteloso visible en su postura. Mientras Michael recogía los documentos, Edward observó a Jack, quien seguía felizmente ajeno a la gravedad de la situación. No estaba solo en esto. La forma en que Michael estaba abordando la situación con comprensión y respeto tranquilizó a Edward. Con un plan provisionalmente en marcha, Michael se levantó para irse. Te llamaré más tarde en la semana. Podemos fijar una hora para que vengas. Pasaron varias semanas desde que Michael tocó por primera vez la puerta de Edward con una afirmación que sacudió su mundo. Hoy, mientras Edward preparaba una pequeña maleta para Jack en previsión de su primera visita a la casa de Michael en Nueva York, sintió un leve nerviosismo. Jack, ahora acostumbrado a las visitas regulares de Michael a la granja, parecía emocionado por el viaje. Su risa inocente y su alegre balbuceo llenaban la casa mientras Edward cerraba la maleta con un cierre. «Parece que estás listo para nuestra gran aventura», dijo Edward sonriendo a Jack, quien aplaudió en respuesta. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Edward lo levantó y escuchó la voz de Michael en la otra línea. «Buenos días, Edward. Solo quería confirmar si estás listo para hoy». «Estamos casi listos. Jack está emocionado», respondió Edward, intentando mantener su voz ligera a pesar de los nervios en su estómago. «Me alegra oír eso. He preparado todo aquí para que Jack se sienta lo más cómodo posible», le aseguró Michael. Cuando llegaron al lugar de Michael en Nueva York, Edward se sorprendió por el contraste entre el bullicioso entorno urbano y la tranquila granja. El departamento de Michael era amplio y decorado con buen gusto, con un área especial preparada con juguetes y libros para Jack. «Bienvenido a nuestra otra casa, Jack», saludó Michael con calidez, levantando a Jack de los brazos de Edward. «Y tú también, Edward. Por favor, siéntete como en casa». Edward observó cómo Jack exploraba el nuevo entorno con ojos curiosos. Michael había hecho todo lo posible para que el espacio fuera acogedor para Jack, algo que Edward valoró. Pasaron el día juntos, Michael mostrándoles el parque cercano y llevándolos a almorzar en un restaurante familiar. A lo largo del día, Edward observó las interacciones entre Michael y Jack. Había un vínculo innegable formándose, uno que Edward temía que pudiera eclipsar su propia relación con Jack. Sin embargo, Michael se cuidó de incluir a Edward en cada actividad, reforzando la idea de que eran copadres en lugar de rivales. Esa noche, de regreso en el departamento de Michael, los adultos se sentaron a discutir los pasos legales que estaban a punto de tomar. Michael había propuesto presentar una solicitud formal de custodia con un acuerdo de tutela compartida que permitiría a Edward seguir siendo una figura paterna para Jack. «He hablado con mi abogado y él ha preparado un borrador para un acuerdo de tutela. Quiero asegurarme de que cuentes con tu propio abogado para revisar esto, Edward. No quiero que nada de esto se sienta como algo unilateral», explicó Michael, entregando a Edward una carpeta con los documentos. Edward tomó la carpeta, sintiendo el peso de los papeles como un reflejo de la responsabilidad compartida entre ellos. «Gracias, Michael. Haré que mi abogado lo revise. Solo quiero lo mejor para Jack». «Y eso es exactamente lo que Jack recibirá», afirmó Michael con sinceridad. «Estamos en esto juntos, Edward». Cuando el viaje llegó a su fin, Edward sintió una mezcla de alivio y optimismo cauteloso. La visita había salido mejor de lo que había anticipado, y el acuerdo formal parecía estar bien equilibrado. El suave zumbido del campo les dio la bienvenida de vuelta a Vermont, con los brazos abiertos.
Los vibrantes tonos de los campos ondulantes y el familiar aroma de la tierra después de la lluvia contrastaban marcadamente con la bulliciosa ciudad que acababan de visitar. Mientras Edward conducía por el conocido camino de grava que llevaba a su granja, notó la cara de Jack pegada a la ventana del coche, con los ojos bien abiertos de emoción. «Parece que alguien extrañó la granja», se rió Edward al ver la expresión ansiosa de Jack. «Sí, casa, casa», exclamó Jack con una pequeña voz llena de alegría. Mientras desempacaban, Edward reflexionó sobre el nuevo ritmo que sus vidas tomarían. Con los acuerdos legales casi finalizados, Michael pronto comenzaría sus visitas regulares. Aunque la idea aún le parecía un poco intimidante, Edward se sentía más preparado después de su exitoso viaje a Nueva York. A la mañana siguiente, Edward y Jack retomaron sus labores en la granja. Jack, ahora un poco mayor y más curioso sobre el funcionamiento de la granja, seguía de cerca a Edward, imitando sus acciones y haciendo un sinfín de preguntas. «¿Por qué la vaca come pasto, Edward?», preguntó Jack con el ceño fruncido en seria contemplación. «Bueno, ese es su alimento, igual que nosotros comemos verduras y carne. El pasto les ayuda a crecer fuertes y nos da leche», explicó Edward, sonriendo ante la curiosidad natural de Jack. Jack asintió pensativo, aceptando la explicación con un satisfecho «Ah». Con el paso de los días, Jack complementaba su tiempo en la granja con visitas a la ciudad, donde empezó a asistir a un preescolar a tiempo parcial. El primer día de clases fue emocional para Edward. Observó a Jack entrar al aula, con una pequeña mochila en su espalda, despidiéndose con una sonrisa valiente. Jack estaba creciendo, adentrándose en nuevas experiencias por sí mismo. El preescolar fue una recomendación de Michael, quien pensó que sería una buena introducción para que Jack socializara con otros niños de su edad. A pesar de sus reservas iniciales sobre el bullicio de la ciudad, Edward vio cuánto disfrutaba Jack interactuando con sus compañeros y cómo compartía con entusiasmo sus nuevas experiencias en la granja. Los fines de semana, Michael visitaba. Su presencia en la granja se estaba volviendo más familiar, no solo para Edward, sino también para Jack, quien ahora esperaba con ansias la llegada de su padre. Michael traía pequeños regalos para Jack, como libros y juguetes, y pasaba horas con él, jugando y dando paseos por la granja. Uno de esos fines de semana, mientras los tres se sentaban a cenar, Edward notó la facilidad con la que Jack contaba su semana, compartiendo abiertamente historias de la escuela y la granja, tanto con Edward como con Michael. Entonces, hoy le conté a mi amiga Sara cómo funcionan los tractores. La voz de Jack estaba llena de emoción mientras hablaba, moviendo las manos con entusiasmo. «Eso es maravilloso, Jack», respondió Michael, con los ojos brillando de orgullo. «Quizá la próxima vez que venga, ¿me puedas mostrar los tractores también?» «Sí, y Edward puede ayudarnos». Jack aplaudió, encantado con el plan. Edward observó la interacción, sintiendo un cálido sentimiento extenderse por su interior. Este arreglo, aunque nacido de circunstancias inesperadas, estaba funcionando. Eran una familia, poco convencional, pero unida por el amor a Jack. Sentado en el porche una tarde, observando a Jack y Michael riendo mientras jugaban a las atrapadas en la luz del crepúsculo, Edward se dio cuenta de que esta nueva vida era exactamente lo que había esperado. «Parece que eres todo un campeón en atrapadas, Jack», exclamó Edward, su voz llena de diversión. Jack se detuvo, volteando hacia Edward con una amplia sonrisa que mostraba todos sus dientes. «Sí lo soy, y tú eres el siguiente, Edward». Con un impulso, Jack corrió hacia él, y Edward se levantó,
listo para unirse al juego. Su corazón estaba ligero, sus pasos rápidos, y mientras corría junto a Jack bajo el vasto cielo abierto, sintió una profunda y duradera gratitud por la familia que habían formado. Una mañana fresca de otoño, mientras Edward se preparaba para el día de trabajo en la granja, sintió un dolor inesperado y agudo en el pecho. Se apoyó contra la encimera de la cocina, tratando de descartar la sensación como una simple molestia pasajera. Sin embargo, el dolor se intensificó y la realidad comenzó a instalarse. Estaba teniendo un ataque al corazón. Solo y asustado, logró marcar el número de Michael. «Michael, necesito ayuda», jadeó en el teléfono, su voz entrecortada por el dolor. «Voy para allá, Edward. Aguanta», respondió Michael de inmediato, con la urgencia palpable en su voz. La rápida acción de Michael de llamar a una ambulancia y salir corriendo de la ciudad fue crucial. Cuando Michael llegó, los paramédicos ya estaban atendiendo a Edward. Jack, quien había estado en casa de un vecino, llegó justo cuando su padre estaba siendo subido a la ambulancia. Su pequeño rostro estaba lleno de preocupación mientras Michael lo levantaba, tratando de calmarlo. «Todo va a estar bien, Jack. Los doctores cuidarán muy bien de Edward», le aseguró Michael, sosteniéndolo cerca mientras seguían la ambulancia hasta el hospital. En el hospital, las horas pasaron lentamente mientras esperaban noticias. Michael mantenía a Jack distraído con libros y juegos, pero su propia preocupación era evidente. Hizo llamadas, informó a los familiares de Edward y se encargó de los arreglos necesarios, todo mientras mantenía una mirada ansiosa sobre Jack. Finalmente, una doctora se acercó a ellos en la sala de espera. «Edward está estable», anunció con una suave sonrisa en el rostro. «Tuvo un ataque al corazón leve, pero llegamos a tiempo. Ahora está descansando y pronto podrán verlo». El alivio inundó a Michael, visible en la forma en que sus hombros se relajaron un poco. Jack, comprendiendo lo suficiente a partir de sus expresiones, preguntó: «¿Podemos ver a Edward ahora?» «Sí, pero vamos a darle unos minutos. Necesita descansar», respondió Michael, despeinando el cabello de Jack. Cuando finalmente les permitieron ver a Edward, Jack corrió hacia su lado, teniendo cuidado de no mover la cama. «Edward, me asustaste», dijo, encontrando la mano de Edward con la suya. «Lo siento, Jack. No fue mi intención», respondió Edward débilmente, logrando esbozar una pequeña sonrisa para el niño que se había vuelto tan querido para él. Durante los días siguientes en el hospital, Michael fue una presencia constante, brindando apoyo no solo a Jack, sino también a Edward. Le llevó los libros favoritos de Edward, organizó la cobertura de la granja y coordinó las visitas de amigos y familiares. Una noche, mientras estaban sentados en la habitación del hospital, Michael habló con franqueza. «Nunca me di cuenta de cuánto has llegado a significar para nosotros. No eres solo el tutor de Jack, eres familia». Edward miró a Michael, sus ojos reflejando la profundidad de su gratitud. «Yo también lo siento así, Michael. Tú y Jack son mi familia». Este incidente consolidó su relación. A medida que Edward se recuperaba y finalmente fue dado de alta, el camino de regreso a la granja estuvo lleno de conversaciones tranquilas y reflexivas sobre el futuro. Se hicieron planes para un estilo de vida más saludable para Edward. Y se discutieron cómo sería la vida de Jack creciendo con dos padres que se preocupaban profundamente por él. La granja recibió a Edward con la calidez del final del otoño. Las risas de Jack llenaron nuevamente las habitaciones, y las visitas de Michael se hicieron más frecuentes. La experiencia los había acercado, creando una fortaleza en sus relaciones que prometía resistir cualquier desafío que pudieran enfrentar.
Mientras se adaptaban a una nueva rutina, Edward, a menudo, se encontraba observando a Michael y Jack, sintiendo una profunda sensación de paz y satisfacción. Mientras el campo de Vermont resplandecía con los vibrantes colores del otoño, se preparaban para una celebración como ninguna otra. El 12º cumpleaños de Jack se acercaba, y este año Michael había planeado una gran reunión familiar para conmemorar la ocasión. No era solo una celebración del cumpleaños de Jack, sino también una celebración de la singular familia que habían llegado a formar. Michael llegó a la granja unos días antes del evento, con su coche cargado de decoraciones, regalos y un sinfín de suministros para la fiesta. Jack, que había estado esperando ansiosamente la celebración, corrió a ayudarlo a descargar, mientras hablaba con entusiasmo sobre sus amigos de la escuela que vendrían. ¿Puedes creer lo grande que se ha puesto?, comentó Michael a Edward, mientras observaban a Jack correr por el patio, organizando con esmero el área de juegos. «Parece que fue ayer cuando corría en pañales», respondió Edward, con una sonrisa nostálgica en el rostro. «Has hecho un buen trabajo con él, Michael». «Lo hemos hecho bien los dos», corrigió Michael suavemente, poniendo una mano en el hombro de Edward. «Tiene suerte de tener dos papás que lo aman tanto». El día de la fiesta llegó con un sol radiante y una brisa suave. Familiares y amigos de cerca y de lejos llenaron la granja, atraídos por la cálida atmósfera y la promesa de una tarde llena de risas y alegría. Edward y Michael trabajaron en perfecta sintonía, recibiendo a sus invitados y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Mientras los invitados se mezclaban, disfrutando de la generosa comida dispuesta en largas mesas bajo luces de cuerda, Jack se movía entre ellos con facilidad. Su madurez y la calidez genuina que ofrecía a todos demostraban lo bien que había crecido bajo la guía de sus dos padres. Más tarde, cuando Michael llamó a todos para reunirse alrededor del pastel de cumpleaños, Jack se colocó entre Edward y Michael, con una enorme sonrisa en el rostro. El pastel era una imponente obra de confitería, adornada con velas que parpadeaban suavemente. «Antes de que cantemos, quiero decir algo», anunció Jack con una voz firme y segura. La multitud se quedó en silencio, enfocando su atención en él. «Sé que mi familia no se ve como la de todos los demás, pero soy realmente afortunado por eso. Tengo dos papás que me aman, que me han enseñado tanto sobre la vida, sobre cuidar a los animales y a las personas, y sobre ser una buena persona», comenzó Jack, mientras sus ojos iban de Edward a Michael, quienes lo miraban visiblemente conmovidos. «Edward, me has enseñado sobre la fuerza y la perseverancia, sobre cómo arreglar las cosas cuando se rompen y no rendirse. Y Michael, tú me has mostrado cómo soñar en grande, a ser curioso sobre el mundo más allá de nuestra granja», continuó Jack, con gratitud en su voz. «Solo quiero agradecer a todos los que están aquí por apoyarnos, por ser nuestra familia sin importar qué», concluyó Jack con una voz firme y clara. El aplauso que siguió fue sincero y ensordecedor. Jack sopló las velas entre vítores y la fiesta continuó con un sentido de unidad y alegría que impregnó la velada. Cuando los últimos invitados se marcharon y el crepúsculo se asentó sobre la granja, Edward, Michael y Jack se sentaron en el porche, observando cómo el día se desvanecía en la noche. «Lo hiciste muy bien hoy, Jack», dijo Edward, con la voz cargada de emoción. «Sí, chico, realmente lo hiciste», agregó Michael despeinando el cabello de Jack. Jack se acurrucó entre ellos, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Gracias, papás. Estoy muy feliz de que los dos estén aquí».
La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Jack, la granja estaba en silencio, en marcado contraste con el bullicio alegre del día anterior. Michael, Edward y Jack se sentaron en la mesa de la cocina, con una pila de hotcakes en el centro, aún calientes de la sartén. La conversación se dirigió hacia el futuro, un tema que habían tocado muchas veces, pero nunca con la intención que lo hacían ahora. Jack, te quedan un par de años antes de terminar la secundaria. ¿Has pensado más en lo que te gustaría hacer después?, comenzó Michael. Jack se mostró pensativo, con un trozo de hotcake detenido a medio camino hacia su boca. He estado pensando mucho en eso, admitió. Me gusta la granja y amo a los animales, pero también me gustan mucho mis clases de ciencias. Tal vez algo relacionado con biología o ciencias ambientales. Eso suena fantástico, intervino Edward, con orgullo evidente en su voz. Tienes una mente aguda para eso. ¿Recuerdas cómo inventaste ese alimentador automático para las gallinas? Jack rió. Sí, estuvo muy padre. Luego miró a Michael. Pero también quiero aprender más sobre negocios. Tal vez podría dirigir un negocio que ayude a las granjas a ser más ecológicas. Los ojos de Michael brillaron ante esa idea. Esa es una idea brillante, Jack. Combinar tu amor por la granja con tu interés en la ciencia y los negocios suena perfecto. Hay programas enfocados en la gestión ambiental. Puedo ayudarte a investigar sobre ellos. La conversación pasó a detalles más prácticos. Michael sugirió que visitaran algunas universidades en los próximos meses, aquellas que ofrecieran programas en los campos de interés de Jack. Edward escuchaba, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia ante la perspectiva de que Jack creciera y posiblemente se fuera a vivir lejos. Mientras recogían la mesa, Michael se volvió hacia Edward. Has hecho un trabajo increíble criándolo. Se ha convertido en un joven inteligente y compasivo. Edward se secó las manos con una toalla. Su mirada se posó en Jack, quien estaba recogiendo sus libros escolares. Lo hicimos juntos, corrigió a Michael suavemente. No podría haberlo hecho sin ti. Ha sido una buena sociedad. Michael asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Edward. Lo ha sido, ¿verdad? Y aún no hemos terminado. A medida que el día avanzaba, Edward se quedó solo en el porche, con una taza de café recién hecha en la mano, observando a Jack y Michael lanzarse un balón en el patio. Este viaje que habían emprendido, nacido de comienzos inesperados y tumultuosos, los había llevado a un lugar de paz y propósito. Reflexionando sobre los últimos años, Edward se dio cuenta de cuánto había crecido él también. Desde la soledad que lo envolvió tras la muerte de Helen, hasta la vida rica y plena que ahora llevaba, había aprendido que la familia no siempre se define por la sangre. Se define por el amor, por las decisiones que tomas y los compromisos que mantienes. Pensó en el futuro, en ver a Jack irse a la universidad, tal vez iniciar ese negocio ecológico. Se imaginó las fiestas, con Jack regresando a casa, quizás con historias de sus propias aventuras. Y allí, a su lado, estaría Michael, ya no solo como el padre biológico o el visitante de fin de semana, sino como un verdadero copadre y amigo. Los desafíos que habían enfrentado parecían desvanecerse en el fondo, eclipsados por los éxitos y los momentos de alegría. Edward sabía que habría más obstáculos en el camino, pero se sentía preparado para enfrentarlos, fortalecido por la familia que habían creado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el patio, Jack y Michael se dirigieron de vuelta hacia la casa. Edward se levantó, listo para unirse a ellos en la cena,
un ritual que había consolidado su vínculo a lo largo de los años. ¡Hey, Edward! ¡Ven! ¡Te estás perdiendo toda la diversión!, llamó Jack, haciéndole señas para que se acercara. Edward caminó hacia ellos con el corazón lleno. «Ya voy», respondió, su voz firme y clara. Este momento, simple pero profundo, era un reflejo de su vida juntos. Era un testimonio de su resiliencia, su amor y su lazo inquebrantable. Mientras se reunían alrededor de la mesa para cenar, riendo y conversando, Edward sintió una inmensa gratitud. Este era su legado, un legado de amor, perseverancia y un futuro lleno de posibilidades infinitas.